El perdón no es suficiente. Bienvenido sea, pero insistimos, no es suficiente. Hay 4 detenidos que deben rendir cuentas ante la justicia terrenal y el Arzobispado de Granada dar las explicaciones que sigue eludiendo. Los 3 curas, entre ellos el líder del clan de los Romanones y un profesor de religión, han sido detenidos por los abusos supuestos al joven que denunció ante el Papa Francisco el calvario que sufrió desde los 12 años. Y el arzobispo Francisco Javier Martínez debe abandonar su actitud casi altiva, casi desafiante, al afirmar hoy mismo que no piensa ir al Vaticano ni siquiera aunque le convoque el Papa Francisco para explicar lo que sabe o lo que no sabe, lo que hizo o lo que no hizo. Y de irse de la diócesis ni hablar. Habría que espetarle que no basta con tirarse al suelo y pedir perdón porque hay chavales a los que se les ha destrozado la vida, al tiempo que la imagen de la Iglesia Católica ha vuelto a mancharse por este tipo de episodios repugnantes. Ese titular de portada en un día en el que recibimos al portavoz del Partido Popular en el Parlamento andaluz. Con Carlos Rojas, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. A 3 de los detenidos les han arrestado en la misma casa parroquial y al cuarto en un domicilio particular. Son 3 sacerdotes y un profesor de religión. Uno de los curas es el padre Román, a quien la policía señala como el líder del llamado clan de los Romanones, y Manuel Morales, su sustituto en los últimos años. De momento, la policía sigue trabajando con una denuncia, la del joven que denunció ante el Papa ser víctima de presuntos abusos sexuales. Se esperan más denuncias en breve. Ya se han interrogado, de hecho, a 20 testigos. Pues pese a la magnitud del escándalo, el arzobispo Francisco Javier Martínez dice que no se va y que tampoco acudirá al Vaticano a ofrecer explicaciones ni aunque le convoque el Papa Francisco. La Iglesia, según el ministro del Interior, está colaborando con la policía, identificando a testigos, seminaristas y jóvenes que compartieron actividades en casas parroquiales con los detenidos. No puedo decir nada porque es una investigación que está declarada secreta. Desde hace mucho tiempo tenemos conocimiento de ella, no solo a través de los medios de comunicación. En el Ministerio del Interior obviamente tenemos conocimiento de ella, pero están declaradas sus diligencias secretas y por tanto no puedo decir nada. Simplemente confirmar que esta mañana pues efectivamente han sido detenidas y para ser puestas a disposición judicial 4 personas, 4 sacerdotes. No tan condescendiente la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien lamenta que el perdón de algunos, en referencia, sin citarlo, al arzobispo de Granada, llegara tarde y mal. Me parece repugnante, pero creo que me parece repugnante a mí y al conjunto de la sociedad. Y lo que yo espero, que además de pedir perdón, que algunos han llegado tarde y mal a pedir perdón, se sea ejemplar, se sea transparente y se colabore con la justicia, porque no es posible cerrar los ojos ante un delito repugnante que creo que el conjunto de la sociedad en estos momentos se encuentra conmocionado. La Junta ha sancionado con casi 6 millones de euros al Banco Popular y con 120.000 al Banco Sabadell por incumplir la ley sobre la función social de la vivienda. Según la Consejería de Fomento, estas 2 entidades han incumplido la obligación legal de ofrecer sus VPO, viviendas de protección oficial, a los registros municipales de demandantes. Así que 60.000 euros por cada una de las 97 viviendas sociales al Popular y por las 2 del Sabadell. Amanda Meyer es la directora general de Vivienda. Por sustraer del control público las viviendas que tienen que ponerse a disposición de los registros municipales de vivienda para ser adjudicadas a familias que lo necesiten. La ley en Andalucía se cumple para todo el mundo y en este caso las entidades financieras tienen que cumplir con una obligación que es fundamental además para garantizar una vida digna a muchas familias en Andalucía. Junta, Izquierda Unida y PSOE insisten al Gobierno central que retire el recurso ante el Constitucional sobre la parte de esta ley que permitía la expropiación temporal de las viviendas para evitar desahucios. En la forma, tengo que decirle que me sorprendió, ¿no?, que saliese a los medios públicos una cuestión que que parece ser, de acuerdo con un medio, que se había abordado en un comité de enlace y que entiendo que debe de quedar ahí. En segundo lugar, rectificar, como usted bien ha dicho, para que quedara claro que no hay voluntad política, ni por supuesto desde el Gobierno, de pagar ninguna defensa.
Menudo espectáculo está dando el diputado de Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo. La Comisión del Estatuto del Diputado del Parlamento Andaluz se reunirá este miércoles para comunicar al parlamentario y alcalde de Marinaleda su incompatibilidad de cargos según la ley electoral de Andalucía. Una vez que ha decidido sorprendentemente quedarse como primer edil después de anunciar todo lo contrario, si Sánchez Gordillo no presenta antes del miércoles su renuncia a la Cámara Autonómica, la Comisión convocará un pleno para su expulsión. Presentó un escrito de renuncia a la alcaldía aquí y en el ayuntamiento, desconvocó el pleno y eso sin duda es sorprendente, pues sí, pero por otro lado, pues la verdad es que no me parece tan sorprendente en la medida en que yo pensaba que por sus características políticas y personales esto era algo que podía suceder y por eso los mecanismos están perfectamente previstos y esta misma mañana he hablado con el presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado para que ponga en marcha ese mecanismo. Izquierda Unida no quiere que lleguemos a este extremo, que expulsen a su diputado por el desgaste que supondría para la coalición de izquierdas, por lo que casi le suplican que decida lo que sea, pero que lo decida ya. Tiene que ya hacer efectivo lo que él estime y prefiera, sin ningún tipo de cortapisas, pero que tiene que hacerlo efectivo ya. Lo que no nos gustaría, ni nos parecería justo, con su historia, su trayectoria, su figura, es que sea el Parlamento el que tenga que declarar la nulidad de su acta como diputado. Y hoy el líder del Partido Popular Andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha participado en un acto contra la violencia de género. De hecho, mañana es el Día Internacional contra la Violencia Machista, con una propuesta de alianza, de pacto a toda Andalucía para combatir esta lacra ante el silencio, la inacción, ha denunciado, de la presidenta de la Junta. Le brindé cinco medidas muy concretas para las que solicitaba diálogo y acuerdo, y las que quiero recordar en el día de hoy, porque me parecen sensatas, me parecen coherentes, me parecen necesarias para Andalucía. Y no entiendo ese silencio por parte de la Administración Autonómica y de la señora Díaz. Son los asuntos fundamentales que comentaremos en la tertulia en compañía esta noche de Elena Manzano, de Olga Granado, de Raúl Limón y de José Luis Loza. Los cuatro se incorporarán en unos minutos a la entrevista que comenzamos en estos momentos con el portavoz parlamentario del Partido Popular en la Cámara Autonómica, Carlos Rojo. Buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en el plató de A por Todas, aquí en 8 Andalucía. Encantado de estar aquí. Enseguida vamos a analizar la actualidad política, pero me va a permitir, evidentemente, como ciudadano, también como granadino, usted de Motril, pues que me dé su opinión sobre lo que siente el espectáculo bochornoso que estamos viendo, sorprendidos, ¿no?, del arzobispado de Granada, con esas 4 detenciones por supuestos abusos sexuales. Bueno, el caso me parece también repugnante, todos estamos de acuerdo. Está en vía judicial y lo que hay que pedir es que la justicia pues sea lo más rápida posible, que se actúe con contundencia sobre este caso, desde luego que nos tiene a todos espantados. ¿Usted cree que el arzobispado de Granada debería haber actuado o debería actuar de otra manera? Mire, yo desconozco el caso, como ha dicho el propio ministro, está en secreto del sumario y por tanto hay que respetar la acción de la justicia. Lo que ha dicho el ministerio es que la Iglesia está colaborando y a partir de ahí hay que dejar que sea la justicia la que obviamente esté en las cartas en el asunto y investigue a fondo este tema. Estupendo. Mañana, señor Rojas, Día Internacional contra la Violencia de Género. Precisamente hoy su formación ha celebrado un acto en la ciudad de Sevilla en la que su líder, Juanma Moreno, ha solicitado o ha propuesto al resto de partidos políticos, de la sociedad en general andaluza, una gran alianza para acabar con esta lacra, con esta pandemia del siglo XXI. ¿Por qué razón creen que deben sumarse todas las organizaciones y por qué denuncian ustedes inacción, silencio de la presidenta andaluza? Mira, está muy claro la razón por la que todas las instituciones tienen que sumarse y hacer un gran pacto y una gran alianza, que es la que ha pedido nuestro presidente Juanma Moreno, es porque juntos somos más fuertes para luchar contra esta auténtica lacra. Es increíble que desde que comenzó el año haya 44 víctimas de violencia de género. Es tremendo, 10 en Andalucía, es tremendo. Ha sido un acto muy emotivo esta mañana y evidentemente hay que pedirle a todas las fuerzas políticas unión ante este tema. Para nada hacer lucha partidaria sobre este tema, estar todos unidos, convocar a todas las administraciones y que esa coordinación sea la máxima posible, ¿no? Lo que está pidiendo Juanma Moreno, la presidenta de la Junta de Andalucía, que siente a todas las administraciones, a ayuntamientos, diputaciones, Junta de Andalucía, y entre todas las instituciones pues pongan en valor todas las medidas que tienen en marcha y las rentabilicen al máximo, haya la máxima coordinación para poder proteger a todas las personas que se sientan amenazadas y
y en definitiva para concienciar también con un plan de concienciación que lo recoge la propia ley del 2007 y que se tiene que poner en marcha y que todos estemos mucho más concienciados ante esta lacra. Ha sido noticia en los últimos días, este fin de semana y hoy también, el diputado de Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, por los bandazos que ha dado, presentó un escrito en el Parlamento renunciando a la alcaldía, convocó un pleno que desconvocó luego porque dice que va a seguir como alcalde y se ponen en marcha los mecanismos, según ha dicho el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, para su expulsión si antes del miércoles no comunica su renuncia al Ayuntamiento o al Parlamento. En fin, al Parlamento. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo tildaría el espectáculo que está ofreciendo el señor Sánchez Gordillo en la Cámara? Por decirlo de manera suave, muy poco edificante. Mire, eso no puede ser. ¿Es una falta de respeto a las instituciones? ¿O? Sí, es una falta de respeto a las instituciones. A mí me parece que sí. El Parlamento tiene que actuar con rigor y seriedad y, evidentemente, poner los mecanismos en marcha para que se cumpla la ley. Porque ustedes, por ejemplo, los alcaldes diputados del Partido Popular estaban en contra de esta ley, habéis manifestado, pero luego habéis cumplido con el mandato de las instituciones, evidentemente. Nadie está por encima de la ley. Contra una ley, pues se puede decir lo que uno quiera si se está en contra de ella, porque en su trámite legislativo pues expone que la ley no va a ser una ley acertada, no va a ser una norma que sea justa, pues no va a ser una norma con la que estemos de acuerdo, se puede decir de todo, pero cuando la ley está en marcha, la ley está en vigor, hay que respetarla y por tanto lo que un responsable público, en este caso el señor Sánchez Gordillo lo es, tiene que ajustarse a la legalidad y respetarla, no tener estos vaivenes que está teniendo, que son un auténtico espectáculo, ¿no? A mí me sorprende esta situación, que ya hemos conocido las andanzas del señor Sánchez Gordillo, pero también me sorprende que haya esta descoordinación en los partidos que están en el gobierno. Como usted bien sabe, PSOE e Izquierda Unida no ganaron las elecciones autonómicas, tienen un pacto de sillones por el cual le llamamos bipartito, que están gobernando la Junta de Andalucía con la presidenta Susana Díaz y son comunes la descoordinación que hay siempre en estos partidos y concretamente en Izquierda Unida pues se está viendo que no puede controlar esta situación, el Partido Socialista tampoco y bueno, estamos viendo un espectáculo que es grotesco y sobre el que tienen que tomar medidas también las organizaciones políticas PSOE e Izquierda Unida. Pues seguimos hablando del Parlamento, de la Cámara Autonómica, de la que usted es portavoz parlamentario del PP. Usted ha participado precisamente en el acuerdo de mínimos, como han dicho, para la reforma del reglamento del Parlamento andaluz. Me gustaría que usted intentase explicar, no a mí, sino a los telespectadores, cómo pueden sus señorías seguir cobrando dietas en agosto, un mes inhábil en el Parlamento. ¿Cómo puede entender eso la ciudadanía? Mire, esto es algo que explicó en su momento el otro día el presidente del Parlamento de Andalucía, no el señor con demasiada Gracia. pericia, a ver si usted nos ayuda un poquito más. Evidentemente el concepto no es de dieta, es de indemnización y es una indemnización en función de su cargo porque el diputado está pues trabajando y haciendo actividad también política en los meses de agosto, en el mes de enero y efectivamente esa actividad política se realiza, no es baladí, o sea, ustedes también conocen a través de los medios de comunicación las actividades que hacen los diputados, pero se va a dar un paso más también y en el portal de transparencia esas actividades se van a poder colgar por parte de los diputados y sus agendas se van a poder conocer también en agosto. En agosto la actividad pues, que hace un representante público es importante, ¿no? Y en definitiva pues eso lleva a este tipo de indemnizaciones que no son dietas, que son indemnizaciones en función de su cargo, que es lo que establece el reglamento. Lo pueden ustedes llamar como quieran, pero si estuviese Manuel Gracia le preguntaría lo mismo. Yo creo que la ciudadanía no logra entender esas indemnizaciones de gasto o esas dietas, como ustedes quieran llamarla, pero en cualquier caso, hay luces y sombras que ustedes no reconocen en este acuerdo de mínimos. ¿Qué subrayaría usted? Bueno, yo subrayaría que efectivamente se ha alcanzado un acuerdo de mínimos, como lo hemos denominado desde el Partido Popular, porque nos hubiera gustado que hubiera sido más ambicioso. Nosotros habíamos propuesto, por ejemplo, que las sesiones ordinarias fueran también en el mes de julio, es decir, que en julio se trabajara en el Parlamento de Andalucía con sesiones ordinarias. Eso se ha aceptado, es un paso hacia adelante. Pero también habíamos propuesto que el mes de enero fuera hábil a efectos parlamentarios y hubiera sesiones ordinarias. ¿Verdad? Que también hay que explicar que ya hay sesiones habitualmente en el mes de enero porque la Diputación Permanente trabaja y se plantean iniciativas y se discuten en el Parlamento de Andalucía, pero nos hubiera gustado que el mes de enero fuera un mes hábil. No se ha conseguido, pero al menos hemos conseguido julio. Tenemos más información. Ahora, supuestamente, el Gobierno, desde luego, le va a obligar ese nuevo reglamento a dar más información al Parlamento de la ejecución de las inversiones presupuestarias. Hasta ahora tenemos muchos problemas porque hay mucha opacidad por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía a la hora de darnos esa información
y se han dado pasos también en ese sentido. Hay pasos que son valorables, importantes, pero hay otras cosas que se quedan en el tintero. Nosotros hemos propuesto que hubiera una reprimenda por parte del reglamento de esa normativa al consejero o consejera que no conteste a lo que se le pregunta en el Parlamento. Creemos que es importante velar por la transparencia efectiva, la real. Usted sabe que a la presidenta de la Junta de Andalucía, la señora Díaz, le hacemos la sesión de control y de 100 preguntas que le hemos hecho en esa sesión de control es que no ha contestado a ninguna de las que se le ha preguntado. Yo creo que el Parlamento y el reglamento tendría también que dar una reprimenda al Consejo de Gobierno, a aquel consejero o consejera o a la propia presidenta que no conteste o se intente escabullir, que no conteste a lo que se le pregunta, ¿no? Porque los ciudadanos están esperando respuesta y creo que eso es juego democrático y parlamentario. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Nosotros como diputados, por ejemplo, desde el Grupo Popular, hemos intentado muchas veces ir a un colegio que está en mal estado, a un hospital que está en mal estado, está en obras, con unas obras paralizadas desde hace mucho tiempo y nos han negado la entrada. Y somos representantes de los ciudadanos, estamos en nuestra labor de control del Gobierno, de investigación y no hay nada que nos asista por parte del Parlamento de Andalucía que nos dé amparo ante ese tipo de situaciones. Son situaciones muy graves. Creo que en democracia, en nuestra comunidad autónoma, se tiene que habilitar a todos los grupos políticos, a todos los representantes públicos a poder investigar, a poder tener acceso a toda la documentación del Gobierno, a poder realizar su función de control, que es una función muy importante para decirle al Gobierno que estamos ahí vigilantes sobre lo que están haciendo. Y a lo mejor se hubieran evitado muchos casos de corrupción que se están viendo ahora. Ahora hablamos de corrupción, pero si le parece bien, antes me gustaría preguntarle por el Grupo Popular Parlamentario de su formación, que usted es el portavoz, valga la redundancia. ¿Qué papel va a asumir usted toda vez que la cúpula de su formación no está en el Parlamento, en la Cámara Autonómica? Ni el número 1, ni el número 2, ni el número 3. ¿Usted ve fortalecido su posición? Mire, yo siempre me he visto como un representante de los ciudadanos que debe dejarse la piel en su trabajo y que está en una organización que defiende unos valores democráticos, que defiende los valores de trabajar y conseguir los mejores servicios públicos para los andaluces, y en eso voy a estar. No creo que sea una cuestión de estar más o menos fortalecido. Yo lo que sí le puedo decir es que la situación que tenemos en el Partido Popular de Andalucía es de ilusión, es de ganas de cambiar las cosas, de transformar las cosas de nuestra comunidad, de darle más oportunidades a los andaluces, de conseguir que haya más empleo para nuestra comunidad autónoma. Esos son nuestros focos, por así decirlo. Y el tema de partido creo que está muy fortalecido, independientemente de que el presidente no esté en el Parlamento de Andalucía, ni la secretaria general tampoco. Somos un equipo, trabajamos en muchísima coordinación. Hoy mismo hemos estado la secretaria general, el presidente, yo y nuestro equipo viendo los asuntos del Pleno. Hemos estado tomando decisiones. Obviamente el presidente y la secretaria general han dirigido esa política y han tomado esas decisiones. En definitiva, somos un equipo de personas, de compañeros que están deseando que Andalucía tenga mejores servicios públicos y se pueda ofrecer otra manera de hacer política a la ciudadanía. Y en la medida que somos un equipo muy coordinado, nos conocemos de hace tiempo, trabajamos muy cómodos, pues yo le puedo decir que yo trabajo muy cómodo con el presidente, que me parece que está haciendo una labor extraordinaria, que se está viendo, está todo el día haciendo propuestas, ofreciendo pactos. Creo que eso es lo que hay que coger de la política de verdad, no estar siempre tirándonos los trastos a la cabeza, sino hacer una política seria y decir cuáles son los problemas que tenemos. Pues tenemos un problema serio con la violencia de género. Vamos a hacer propuestas para que aquí todos los grupos estemos unidos y luchemos contra esa lacra. Pues tenemos un problema serio con los casos de corrupción que están saliendo. Vamos a hacer propuestas de regeneración democrática de la vida pública. Pues tenemos problemas serios, muy serios, con las cifras de desempleo que hay en nuestra comunidad autónoma, que están casi 12 puntos por encima del resto de España. Vamos a hacer propuestas para que haya más empleo, para que se pueda generar más seguridad jurídica en nuestra comunidad y la inversión sea atractiva a Andalucía. Y en definitiva se puedan generar oportunidades para el futuro. Eso es lo que está haciendo el presidente. Él lo está proponiendo por todos los rincones de Andalucía y nosotros en este caso somos los encargados de cristalizarlo y llevarlo a un pleno y ofrecérselo a los grupos políticos. Creo que es una gran tarea y yo estoy sinceramente muy ilusionado con ella. Yo entiendo su ejercicio de modestia, pero yo le voy a insistir en esa pregunta que usted no me quiere responder, quizás porque se sienta incómodo al hablar de sí mismo, pero sí me gustaría decirle
porque no deja de ser Vox Populi, incluso los propios diputados de su formación que consideran que usted ha ganado muchísima solvencia como portavoz parlamentario, incluso que ha sorprendido a la bancada del Gobierno, ¿no? ¿Cree usted que va a subir usted el mando del Grupo Popular con figuras como Antonio Sanz, como Esperanza Oña, que quizás quieren mayor protagonismo y ellos mismos lo han dicho? Ellos son grandes compañeros y son toda una referencia, tanto... Sí, pero ante la ausencia de Dolores López Gabarro, ¿quién manda en el Grupo Parlamentario? Antonio, pues mire, se lo digo muy claro, en el Grupo Parlamentario manda el presidente del Partido Popular, que además es el presidente del Grupo Parlamentario, que es Juan Manuel Moreno. ¿Comando a distancia? No, porque está todos los días organizando las iniciativas, reuniéndose con los diputados, con presencia activa incluso dentro del propio Parlamento de Andalucía y, por tanto, dando unas directrices. ¿Pero quién es su nudo gordiano dentro del grupo? ¿Usted? Obviamente el portavoz tiene una... Ahí quería llegar. Hombre, obviamente el portavoz tiene una representación especial porque así es el que está al frente del grupo parlamentario y trabajamos en coordinación, pero por supuesto. ¿Por qué dice el Partido Popular que una reforma de la Constitución perjudicaría los intereses de Andalucía? Una reforma constitucional que pide el Partido Socialista para dar encaje ahora mismo a las pretensiones soberanistas catalanas. Mire, en democracia se puede hablar de todo. Se puede hablar de todo. Pero en democracia también uno tiene el derecho de exigirle a quien está haciendo unas propuestas que las detalle. Y es lo que le está haciendo el Partido Popular al Partido Socialista. Le está diciendo, oiga, usted quiere reformar la Constitución, pero diga cómo, diga en qué sentido, diga en qué va a afectar una reforma constitucional, por ejemplo, al sistema de financiación, si va a haber una financiación fuera de lo que conocemos ahora en la Constitución y se van a tomar decisiones por otro sitio o especiales para alguna comunidad autónoma. Eso es, en definitiva, lo que estamos preguntando, ¿no? Por tanto, ahora mismo la reforma constitucional, desde luego, tiene, en primer lugar, que explicarse. Y lo que tiene que hacer el PSOE, el Partido Socialista, es, si con tanta fuerza la está defendiendo, explicarla bien. Hasta ahora no lo han hecho. ¿Pero ustedes consideran que esa reforma de la Constitución iría en detrimento de Andalucía? Hay que ver lo que está proponiendo el PSOE. Eso es lo que ha dicho su líder, Juan Manuel Moreno, que Susana Díaz está poniendo una reforma de la Constitución que en cualquier caso, presente lo que presente, iría en detrimento de Andalucía porque la manta es la que es y si tiras para arriba, pues se queda a los pies al aire, ¿no? Sí, efectivamente, porque se está viendo por dónde va el Partido Socialista. El Partido Socialista quiere hacer una reforma constitucional pues para dar una propuesta y sacarse de sus propios líos internos que tiene, que no sabe dónde va a ir, porque un día dice el señor Sánchez y habla de una reforma de un tipo, otro día habla la señora Díaz de otra reforma de otro tipo. Aquí hemos escuchado de todo. Usted recordará conmigo y convendrá conmigo en aquello del federalismo asimétrico, luego se decía que no era asimétrico. En definitiva, el Partido Socialista de Cataluña, por ejemplo, estaba en contra de la actuación del fiscal general del Estado, con la querella más, hace unos días ocurrió. El Partido Socialista en Madrid, en España, el señor Sánchez no se sabía muy bien qué criterio tenía sobre eso. La señora Díaz sí que estaba a favor de la propuesta de la Fiscalía. El Partido Socialista a veces es un auténtico galimatías, ¿no? Nosotros lo que le pedimos es que estén de acuerdo y que se pongan de acuerdo en ofrecer argumentos serios, porque si lo que se ofrece es una reforma por reformar, simplemente como un eslogan, porque eso queda bien, no vamos a ningún sitio. Y efectivamente eso irá en contra de Andalucía, que es lo que dice nuestro presidente con acierto, porque genera inestabilidad. Y todo lo que sea inestabilidad en momentos donde lo que hay que fijarse es en la recuperación económica y en la creación de empleo, es mal asunto. Señor Rojas, vamos a hacer una pausa obligada publicidad y tras la vuelta hablamos de corrupción, de ese pacto que ustedes proponen al resto de fuerzas políticas, de la macrocausa de los ERE, los cursos de formación y todos los asuntos que están ahora mismo en los juzgados, fundamentalmente en el juzgado número 6 de Sevilla. Lo dicho, publicidad y volvemos en 3 minutos. Vamos esta noche a por todas con el portavoz parlamentario del Partido Popular en Andalucía, Carlos Rojas, a quien antes de la publicidad emplazamos para hablar de corrupción. Vamos a hablar de la macrocausa de los ERE, de los cursos de formación, de todo lo que usted quiera, pero antes que nada, ¿por qué Andalucía necesita un pacto contra la corrupción? Pues creo que porque juntos podemos luchar más fuerte contra la corrupción y se pueden hacer medidas que salgan rápido en el Parlamento de Andalucía y que puedan facilitar esa lucha contra la corrupción desde las instituciones públicas, en este caso desde la institución autonómica. Si queremos hacer una reforma, por ejemplo, del cuerpo de interventores,
de Andalucía, que es lo que hemos pedido, que haya interventores por oposición y que haya más interventores luchando contra la corrupción, viendo las cuentas públicas, la gestión de los fondos públicos. Por ejemplo, hemos pedido también reforma en la Cámara de Cuentas para que pueda haber más medios materiales y humanos para auditar las cuentas públicas. En definitiva, son una serie de medidas concretas que se piden y que, lógicamente, si hay acuerdo entre los grupos políticos, si nos sentamos, pueden salir más ideas, pueden salir más medidas y pueden ser aplicadas con más facilidad y más rápido. Yo quiero decir, por ejemplo, que ahora el Gobierno y el presidente del Gobierno comparece, como saben, el día 27 en el Congreso para poner encima de la mesa un paquete de medidas de regeneración política que son novedosas. Y en esto, pues los partidos también se tendrán que posicionar y tendrán que decir qué piensan, porque son medidas muy importantes, son medidas de control de las cuentas de los cargos políticos cuando inician su trayectoria, cuando están en el cargo y cuando salen, para ver los patrimonios exactamente y que rindan cuenta de esos patrimonios. Son declaraciones de los altos cargos, son medidas de control a las finanzas de los grupos políticos, son un paquete de medidas importantes que incluye también la del 27, y así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, la agilización de los procesos, de los procedimientos penales. Eso también es importante. Una justicia que tarda 10 años en resolver un tema no es justicia. Realmente una justicia tan lenta pierde el carácter de la justicia que pues, nosotros lógicamente tenemos y que los ciudadanos pues tienen como referencia. Una justicia tiene que ser una justicia ágil, una justicia tiene que ser una justicia eficaz, y en plazos tan alargados, pues lógicamente eso pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y hay que trabajar por esa agilización de los procedimientos penales para que se luche con más eficacia contra la corrupción. También se han propuesto por parte del presidente del Gobierno aumentar las plazas de fiscales y aumentar las plazas de inspectores de Hacienda para que se pueda tener más medios materiales para luchar contra la corrupción. Un paquete de medidas que incluye también el indulto para que tenga un control parlamentario, pero que a mí me parece importante que son medidas que están abiertas, que los grupos políticos pueden también hacer aportaciones. Y yo entiendo que estas medidas son fundamentales y entiendo que cuanto antes logremos acuerdos para que se refuercen esas medidas y que puedan ser más eficaces, mejor, porque evidentemente que esto se comparta por el Partido Socialista, pues a mí me parece que es importante que la señora Díaz se siente aquí para analizar un pacto para luchar con eficacia contra la corrupción, pues me parece que bueno, no me parece que sea malo para nada. Yo creo que bueno porque se pueden articular las medidas mucho más rápido y porque en definitiva creo que todos tenemos que estar en esa línea. Evidentemente le compramos la filosofía, algunas de las medidas, la música suena muy bien, pero también sería necesario este tipo de acuerdos para acabar con la esquizofrenia de algunos mensajes, ¿no? Por ejemplo, ustedes piden a los expresidentes Chávez y Griñán que renuncien ya a sus actas de diputado y senador, cuando no están imputados formalmente todavía por el juez que instruye en el Supremo esta causa. Sí, técnicamente, evidentemente tendrán que declarar como imputados al tener que acudir con abogados. Sin embargo, ustedes dicen que la responsabilidad política se debe asumir, por lo menos en su formación, cuando vayan a juicio oral, cuando sean procesados sus cargos. ¿Dónde está el límite? Porque es que... Mire, efectivamente, como línea general nosotros mantenemos que la responsabilidad política es cuando se entra a juicio oral. Y evidentemente hay casos que han de verse por su magnitud y por su especial consideración. Yo creo que hay casos diferentes dentro de lo que estamos solicitando y del pacto contra la corrupción que estamos solicitando en la apertura de juicio oral para que no haya injusticia. Usted sabe que hay muchos imputados por trámites puramente administrativos, muchos de ellos, bueno, que hay que esperar a que la justicia resuelva para que no haya injusticias manifiestas y no existan esas condenas de portada que desgraciadamente estamos viendo que son frecuentes y a mí me parece que son injustas, ¿no? Y muchas veces parece que hay una manta de que todo es igual y que todo no funciona, ¿no? Yo creo que hay que ir a casos también concretos, muy puntuales. ¿Y por qué es puntual el del señor Chávez y el del señor Griñán? Nosotros lo intentamos explicar y creo que es coherente. Fíjese, es puntual porque es un caso de especial magnitud, porque estamos hablando de 850 millones de euros que dice la justicia que se han defraudado de las arcas públicas, de dinero que iba para los parados, de todo lo que hemos conocido, que se gastaba en fiestas, en cocaína o simplemente se defraudaba, desde luego, con una forma de gestionar que hemos visto durante todos estos años,
donde presidían la Junta el señor Chávez y el señor Griñán. Hemos visto que ha sido muchos años un fraude continuado desde la propia Administración y con especial responsabilidad. ¿Por qué digo lo de especial responsabilidad? Obviamente porque el presidente de la Junta era la persona que tenía que ser garante de que ese fraude no se estuviera produciendo de la forma que se estaba produciendo. Y obviamente el que tenía que haber puesto coto a todo eso. Y no lo puso, pese a tener, como ya está manifestado en la instrucción, y ha sido manifestado incluso en la propia comisión de investigación por parte del exinterventor general, que hubo aviso de la intervención general. Hubo avisos a la Junta de Andalucía, hubo avisos al Consejo de Gobierno, hubo avisos a la Consejería y hubo alertas de que se estaba produciendo un descontrol en la gestión de esos fondos públicos y, por tanto, está claro que hay una responsabilidad política muy importante, que ellos, de alguna manera, se han ido de la presidencia de la Junta de Andalucía y se han ido por los seres, se han ido acorralados por este caso y se han ido a tener otra responsabilidad política que entendemos que tiene que cesar y entendemos que cuando se van por los seres, por la magnitud del fraude, se tienen que ir definitivamente. Sí. Esa es nuestra explicación en el caso de la especial responsabilidad de Chávez y Griñán y que ha de ser analizada de forma específica. Señor Rojas, le preguntan a continuación sobre corrupción o sobre lo que quieran. José Luis Losa, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Elena Manzano, buenas noches. Bienvenida a Lo de Granado. Hola. Raúl Limón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo en ese marco de regeneración, yo sé que ahora vamos a hablar mucho de corrupción con mis compañeros, pero antes quería preguntarle, en eso que está ahora tan de moda de regeneración democrática y apelando a lo que decía Fernando de que hay mucha gente que no lo entiende, yo soy una de las que no entiende ese acuerdo de mínimos en el Parlamento para que se les pague, usted lo llama indemnización, creo que también se les puede llamar dieta. Es cierto que trabajan 12 meses al año, que son políticos 12 meses al año, igual que el resto de cada profesional en su ámbito sigue siendo profesional su mes de vacaciones. En muchas empresas no se pagan o traslados o indemnizaciones cuando un mes se está de vacaciones o ciertos días al año se están de vacaciones. Entonces, para poder entenderlo mejor, me gustaría saber en concepto de qué son esas indemnizaciones, si nos puede poner algún ejemplo, sobre todo de qué se paga, cuánto se paga. ¿Y por qué? No, es que no logro entender qué caso, si no está contemplado ya en su sueldo base, que por cierto no es nada bajo, son 3.000 de mínimo, más lo que se cobra el resto de meses por dietas, por desplazamientos, los presidentes de las comisiones parlamentarias. Bueno, hay diputados que están cobrando un sueldo neto de 2.000 y pico euros. Muchas veces se hablan de cifras que hay que, en fin, explicarlas en todo su contexto. Lo que explicó el otro día el presidente del Parlamento de Andalucía sobre las indemnizaciones del mes de agosto, lo explicó en función de que no son dietas, hizo la distinción, quizá muchas veces técnica, que a veces no se entiende bien. Por eso le pedía un ejemplo, sí, porque no entiende la diferencia. Son indemnizaciones por el cargo público que representan. Y ese cargo público es inherente, efectivamente, también en el mes de agosto. Y en el mes de agosto hay mucha actividad pública y política que realizan los diputados. Y es por ese concepto por el que se da. ¿Y eso no está incluido en su sueldo base? No, eso es una indemnización por su responsabilidad de cargo público, en este sentido, que se aplica de esa forma. Señor Rojas, creo haber oído al presidente de su partido que, volviendo al tema de la corrupción, que ustedes tenían previsto introducir algunos cambios en su código ético. Se iba a hacer desde el federal, pero también Andalucía quería impulsar un poco a una serie de cambios para caminar hacia esa necesidad de una mayor transparencia, regeneración democrática. Me gustaría que me comentara en qué líneas cree usted que deben ir esos cambios, si en algún momento, dado que hablaba antes de la necesidad de que se tomaran responsabilidades políticas a partir de la apertura de juicio oral, salvo casos excepcionales, que había puesto el ejemplo de los expresidentes que todavía no están ni imputados, no sé si en aplicación también para ustedes prevén que en algunos momentos a los imputados también se le puedan exigir responsabilidades políticas si son de su partido. A lo mejor usted me dice, como le hemos oído algunas veces, en casos de delitos por corrupción. Sin embargo, hemos visto en su propio partido que no se ha tomado esa decisión en algunos casos y se está esperando el juicio oral. Entonces, me gustaría saber si usted piensa que se deben establecer unos nuevos límites y en qué medida. Mire, cuando explicamos nosotros delitos de corrupción, que son obviamente lo que todos estamos conociendo, desgraciadamente, que está ocurriendo, por ejemplo, Operación Púnica,
deben de salir inmediatamente de la organización política, inmediatamente. Lo ha resumido bien nuestro presidente regional, que es quien meta la mano en la caja se va a la calle. El militante que meta la mano en la caja se va fuera. Y evidentemente, por ejemplo, estamos viendo lo que ha sucedido en esta operación, pues todos tienen que estar apartados inmediatamente del partido. Ahora, fíjese, luego hablamos de imputaciones que se producen muchas veces por denuncias políticas, de unos concejales de otros partidos contra otros, y al final se activa una investigación. La justicia activa la investigación. ¿Debemos condenar a la persona que está siendo investigada? Pues obviamente, políticamente, vamos a ver qué se produce en esa investigación. Esa es la distinción. Nuestro presidente ha puesto a trabajar a un grupo de diputados, de personas que están, lógicamente, viendo todas esas medidas que se pueden proponer. Algunas ya las hemos puesto en el Parlamento y se han votado graciosamente en contra, porque la presidenta, señora Díaz, no se quiere sentar para ver estas cosas, pues se ha votado en contra de ese cuerpo de interventores de la Junta de Andalucía por oposición que estábamos pidiendo, de dar más refuerzo a la Cámara de Cuentas, de algunas medidas concretas, pero nosotros vamos a seguir intentándolo, haciendo posible que nos podamos sentar todos y veamos exactamente cuáles son las medidas más potentes y fuertes que podemos tomar en casos concretos, ¿no? Luego hay situaciones, el otro día lo estábamos viendo, como la que se ha producido con el alcalde del Ferrol. No sé si lo habéis seguido, pero bueno, era una persona que estaba imputada y que estaba siendo investigada. Ya no digo condena deportada, es que se le habían echado todo encima diciendo que era un delincuente y tal, y al final resulta que hubo un fallo en la investigación judicial y después de estar creo que 5 meses imputado, el que aparecía en unas supuestas conversaciones no era él, no era su voz, y había estado pidiendo esa prueba fonométrica, creo que es la definición técnica del término, y no se le había concedido. Al final se ha arreglado la situación y se está haciendo justicia después de esa investigación judicial. Pero por eso le digo, pongo este caso como ejemplo de que hay que ser siempre cautos, ¿no? Y hay que, pues, tratar las cosas en su conjunto y con una visión lógicamente justa y equilibrada. Pero entonces nos vamos a ver al final que lo que vamos a hacer es mirar caso por caso, no vamos a tener una norma general. No va a haber una norma general, concretamente, que los delitos de corrupción, evidentemente, se actúa inmediatamente. Aunque sea una denuncia política la que ha llevado a esa imputación. Bueno, habrá que ver el caso y la denuncia. Sí, obviamente estamos ante una denuncia politizada. Si es un caso de trámites administrativos, hay denuncias y hay imputaciones de responsables políticos, pues que tienen, por ejemplo, todos los informes técnicos a favor de una determinada decisión que han tomado, y esos informes técnicos convalidan la decisión del político. Hay que ser muy cautos, ¿no? Y respetar la instrucción judicial antes de tomar determinaciones políticas, porque podríamos caer en la generalidad y en la injusticia. Es un tema muy delicado, pero donde a los responsables públicos se nos tiene que ver contundencia contra el que mete la mano en la caja. Contundencia y además aislar a los corruptos, es decir, que lógicamente saben que el que la hace la va a tener que pagar, y bien, y la justicia va a caer sobre él o sobre ella, quien haya cometido ese delito, quien haya ido por la corrupción. Desde luego la ley tiene que ser implacable y la justicia también, y los partidos políticos también. Señor Rojas, con la llegada de Juanma Moreno a la presidencia del PP en Andalucía, hubo un intenso debate en filas populares acerca de la estrategia a seguir con respecto a la Junta de Andalucía, en el sentido de que había una cierta parte que decía o creía que la corrupción, los seres estaban, no sé si amortizados, pero a la ciudadanía ya le asqueaba esto, ya le aburría, había que empezar a dar un mensaje positivo. De hecho, Juanma Moreno llegó con un mensaje positivo de vamos a reactivar el mensaje optimista de las medidas, de que podemos salir, el gobierno está haciéndolo bien, y había otra parte de las filas populares que decían no dejemos esto ahora, que es cuando llega lo mejor, porque es que va a ser imputado, como así ha sido, 2 expresidentes de la Junta, varios consejeros. Parece que finalmente han optado de nuevo por esta otra técnica de volver un poco a la corrupción, quizá porque ha vencido aquella otra parte o porque les sigue costando el vender en positivo unas medidas del gobierno central que siguen siendo impopulares, o ¿cuál ha sido el motivo para que ese aire fresco que llegó con Juanma Moreno haya vuelto otra vez al cauce del, hablando día sí día no de los seres? Mire, es que desgraciadamente las noticias de corrupción están asolando a nuestra comunidad autónoma. Es imposible no hablar y no tratar estos temas, porque nuestra obligación es hacerlo y explicar qué estamos haciendo para combatir todo eso. Y yo no he visto ese doble debate que usted dice, sinceramente, no lo he visto. Yo he visto siempre sentido común en los dirigentes del Partido Popular
y sinceramente lo que veo en Juanma Moreno es que hay muchísima ilusión, muchas ganas de proponer distintas actuaciones para que Andalucía salga del pozo de donde está. Estamos en una situación muy delicada en cuanto a desempleo, estamos viendo con la EPA del último trimestre, hemos tenido ocasión de decírselo a la presidenta de la Junta, que mientras en el resto de España se están creando 200.000 empleos, aquí se están generando 18.000 parados más. Desgraciadamente, eso es una responsabilidad de la presidenta de la Junta de Andalucía, explicar a los andaluces qué está pasando, por qué sus políticas están fallando. Pues bien, ¿qué ha hecho Juanma Moreno? Presentar un pacto por el empleo, medidas ilusionantes, es decir, vamos a hacer un proyecto también de que pueda haber más tejido industrial en nuestra comunidad autónoma, vamos a dar facilidades a la inversión, vamos a hacer una reforma fiscal para meter 450 millones de euros en circulación y en el bolsillo de los andaluces para que no seamos la comunidad autónoma que más impuestos pagamos de toda España. Bueno, eso genera ilusión, eso son propuestas, eso puede generar inversión, eso puede generar empleo y es lo que se está... Pero supongo que continúa, todas esas propuestas en positivo continúan tapadas por lo que comentaba, ¿no? El diariamente salir en la prensa haciéndose eco, porque la actualidad seguramente manda, efectivamente, es que cada día encontramos algún imputado, eso es cierto, ¿no? Y quedan esas propuestas completamente desdibujadas dentro de ese otro mapa continuo de corrupción diaria. Bueno, nosotros somos muy perseverantes y además tenemos mucha ilusión y vamos a seguir con las propuestas, vamos a seguir con las propuestas de reforma fiscal y lo vamos a contar por toda Andalucía. Vamos a seguir con las propuestas para el empleo porque creemos que se puede generar empleo de forma más rápida en Andalucía y podemos acercarnos a las cifras que hay a nivel nacional de recuperación económica. Estamos convencidos de que Andalucía pues, tiene una fortaleza en su gente, en su tierra, unas posibilidades económicas, unas posibilidades de empleo que están ahí y hace falta las medidas para revitalizar todo eso y esa ilusión la tenemos. Mire, tenemos la convicción en que la política escrita con mayúsculas tiene que funcionar, que la política sirve para transformar las cosas. Yo se lo digo como mi ejemplo de alcalde, pero que he sido. Juanma, desde la presidencia del Partido Popular de Andalucía, pues también se reflejo de la gestión que hizo en el ministerio y cómo pudo ayudar a la gente, ¿no? Y creo que toda esa experiencia de tanto y tantos gobiernos populares en toda Andalucía, de que los alcaldes que están gestionando todos los días los fondos públicos lo hacen con responsabilidad y pueden transformar sus ciudades, pues nos indica que cuando hay de verdad vocación, cuando hay ganas de transformar las cosas se pueden transformar. Y esa ilusión yo creo que es importante de verdad, y termino, que siga intacta en la gente, que de verdad nos creamos que las cosas se pueden cambiar, que hay, pues lo que está saliendo de corrupción es detestable, hay que acabar con ello cuanto antes, hay que poner las medidas de regeneración encima de la mesa y ser constantes y ser muy contundentes, pero que por otro lado también hay un mensaje de esperanza que nos quiere escuchar la ciudadanía, de que somos capaces de lidiar con este toro difícil, complicado de la crisis económica, que somos capaces de vencer a la corrupción y al paro, que somos capaces de ponernos de acuerdo en muchas cosas que nos están pidiendo también los ciudadanos y que somos capaces de engrandecer la política que está desgraciadamente tan denostada. Me resulta contradictorio que lance un mensaje de buena gestión municipal del PP, que es, digamos, donde tiene su mayor poder en Andalucía, y sin embargo el paro sigue siendo en las ciudades también. Yo sé que me va a argumentar que no tienen las políticas activas de empleo, pero entiendo que parte de la gestión municipal también genera empleo y en este caso no parece que lo esté generando. Se encuentran con muchos problemas, se lo digo, mira, como mi experiencia como alcalde, que tienen otros tantos alcaldes, ahora pues lo están viviendo, el alcalde y los concejales de gobierno se encuentran con muchos problemas también de trámite burocrático, de trámite administrativo. Hay planes generales de ordenación urbana que están paralizados desde hace 8 años porque no hay respuesta por parte de la Junta de Andalucía. Le voy a poner otro ejemplo. Para discutir un plan subregional que tuvimos en la costa tropical y hablar de ese plan y que saliera más rápido porque había una fuente de inversión dispuesta a ejecutar esa inversión en la comarca y a generar empleo y eso es importante, que las cosas salgan rápido, que no se eternicen los planes generales o los distintos proyectos para tener precisamente la autorización legal y administrativa y poner en marcha el proyecto. Pues la Junta nos citó meses más tarde y en lugar de desplazarse la responsable a la comarca de la costa tropical, a Granada,
hizo que 19 alcaldes tuvieran que venir durante días diferentes aquí con una respuesta que fue laxa, que al final no hubo ninguna solución, que tardó tiempo, y así no se puede gestionar, ¿no? Los alcaldes, y resumo, se encuentran con muchas dificultades cuando chocan con la Junta de Andalucía. La Junta se ha enrocado mucho, el Partido Socialista aquí durante 30 años pues ha decidido que hacer de su capa un sayo y que aquí mandan solo ellos y que no hay diálogo. Y muchas veces es muy complicado que salgan adelante inversiones en los municipios por la frontalidad de la Junta de Andalucía. Hablando de alcaldes y de sentido común, una pregunta muy concreta. ¿Qué le parece que el PP haya fichado a la directora de la televisión municipal, el ente público malagueño, para la campaña? Desconozco ahora mismo esa situación. No. La noticia es que... ¿Y al jefe de comunicación del propio ayuntamiento? Pero inicialmente es el Partido Popular ha fichado y lo han anunciado y la han presentado como tal a la señora Salmón, que es la directora del ente público municipal de Málaga, para la campaña de la Torre, del alcalde. Obviamente pues, genera una serie de dudas. Mire, yo creo que cuando hablamos también, muchas veces, de verdad, intentamos politizar y hacer todo partidario muchas veces. No conozco el caso en concreto. Sí, pero ¿usted se imaginaría al director de Canal Sur dirigiendo la campaña de Susana Díaz en Andalucía? Bueno, yo he visto muchas cosas. Yo he visto muchas cosas de esas. Pero mire, en el Partido Socialista, de luego, he visto muchas cosas de esas. Pero yo quiero tener también respeto por los profesionales, ¿no? Yo creo que muchas veces estamos haciendo muchas luchas partidarias y no se valora lo que son los profesionales. Y los profesionales pues tienen su criterio, tienen su idea y no hay por qué ponerle pues un cartel a una persona que lo que está haciendo es su trabajo. Me ha permitido un inciso Raúl Limón y Carlos Rojas porque nos comunican que en un tuit pues esta señora ha renunciado a dirigir la campaña del Partido Popular de Francisco de la Torre. Lo acabamos de conocer. Yo quiero hablar de economía, Carlos, y señor Rojas. ¿Perdón? No, que yo también te voy a acompañar, yo también quería preguntar. Nos quedan 2 minutos, así que... Sí, muy rápido. En concreto sobre la reforma fiscal que ha presentado su presidente y que, bueno, creo que tiene una perspectiva de una creación de unos 50.000 empleos. Si es tan buena, ¿por qué no la han presentado antes? Es que suena un poco a que, como vienen elecciones y sobre todo también en los ayuntamientos, de todo signo, por cierto, ahora se están anunciando rebajas fiscales en el IBI, en muchos impuestos. Si es tan buena esa reforma fiscal y se incentiva el consumo y por tanto eso puede ayudar a la generación de empleo, ¿por qué no se ha hecho a nivel nacional y sobre todo por qué no lo han presentado antes? Bueno, a nivel nacional ya va a haber una reforma fiscal que va a bajar los impuestos a partir de enero, como ustedes claro, saben. ahora que se acercan elecciones, pero lo primero que hicieron fue subir el IVA, que es el impuesto más injusto. No, pero mire, yo no estoy, podríamos hablar muchísimo tiempo, en 2 minutos no sí, va a dar. Es muy difícil. Pero mire, yo no estoy de acuerdo para nada en que se hace porque hay elecciones, se hace porque la situación económica de nuestro país no tiene nada que ver con la situación que había hace 3 años. España es que estaba en el rescate. Se discutía cuándo iba a ser rescatada. En Europa todo el mundo pensaba que España iba a ser rescatada y eso hubiera significado pues, un recorte en las pensiones, un recorte en los servicios públicos tremendo. Y no se ha hecho el rescate porque se han tomado medidas muy dolorosas, como desgraciadamente tener que subir el IRPF, pero ahora que se está gestionando y se está arreglando la situación, se puede ir en la otra dirección. No es por las elecciones, sino es porque la situación económica se ha enderezado, se ha embridado. Fíjese que estamos hablando hoy de, creo que el récord del bono español a 10 años. Estamos financiándonos mejor que nunca. En Europa están viendo esto como, así lo dicen, el milagro español. Nosotros sabemos que queda un montón de cosas por hacer, que la situación está francamente complicada, que se necesita crear empleo a mucha más velocidad, pero en los últimos 6 meses, gracias a las medidas del Gobierno, se han creado 500.000 empleos. Sin embargo, en Andalucía cuesta más remontar porque la Junta no hace propuestas, ¿no? Carlos Rojas, portavoz parlamentario del Partido Popular, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en el plato de A por Todas de 8 Andalucía y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Venga, volvemos en 4 minutos después de la publicidad. Analizamos la actualidad en compañía de José Luis Losa, de Elena Manzano, de Olga Granado y de Raúl Limón. Tiempo ahora de tertulia en compañía de Raúl Limón, de Olga Granado, de José Luis Losa y de Elena Manzano. Hay 4 detenidos, 3 curas y un profesor de religión. Entre los curas, Ramón, el supuesto líder del llamado clan de los Romanones y quien le sustituyó al frente precisamente de esta secta, según lo certifica la propia policía judicial. Lo dicho, hay 4 detenidos.
Y en primer lugar le pido a los tertulianos que nos acompañan esta noche una valoración sobre estas detenciones y ya hablamos luego sobre la actuación del Arzobispado de Granada. José Luis, empiezo contigo. Sobre las detenciones, pues hombre, pues alegrarnos de las detenciones, evidentemente. Si es que lo terrible es tener que hablar de un caso como este, que es que cuestan palabras para definirlo, porque no estamos hablando de una persona, una actuación particular, que en todo colectivo, y evidentemente no lo voy a justificar, puede haber una manzana podrida. Es que estamos hablando de un grupo terrorista sexualmente. Es que es un grupo armado, iba a decir armado, no, un grupo, perdón, confabulado, unos con otros, de sacerdotes además, para abusar de niños, de chavales jóvenes, lo cual es que no hay por dónde cogerlo. Entonces, sobre las detenciones, pues evidentemente alegrarnos de que la justicia actúe lo más rápidamente posible, al igual de que nos tenemos que felicitar de que este tipo de cosas empiecen a salir ya desde dentro, es decir, que el propio Papa haya puesto al sistema en marcha, que esto haya salido también en una revista de religión digital, es decir, que desde el propio sistema se empiece a expulsar cuanto antes a las manzanas podridas, ¿no? Es la parte en la que nos podemos felicitar. Por lo demás, avergonzados todos de semejante cosa en Andalucía, ¿no? Yo creo que denota que algo está cambiando y sobre todo puede tener mucho que ver la actitud del Papa, que ha sido el que ha abanderado la lucha contra estas prácticas que en mayor o menor medida, todavía no lo sabemos, es indiscutible que suceden o que han sucedido en el seno de la Iglesia. Entonces él lleva ya muchos meses abanderando esa lucha, tolerancia cero y la condena más firme por su parte, y eso ha ayudado a que este joven, después de haberle escrito la carta y de recibir una primera llamada por parte de él, se animara a llevarlo a los tribunales, y eso es fundamental. Yo creo, me he intentado documentar, pero no estoy del todo segura, creo que no ha habido nunca antes detenciones en España por parte de sacerdotes por estos casos. Entonces, en primer lugar, destacar que el Papa ha ido por delante, mucho más rápido que la actitud del arzobispo, que ni siquiera lideró esa lucha contra los abusos y siempre ha hablado de presuntos, cuando el Papa ya lo daba por hecho, ya le ha pedido perdón. El arzobispo ha ido varios días por detrás. Ayer, pues bueno, tuvo ese gesto, que no deja de ser un gesto, de postrarse ante el altar, cosa que sucede, creo, una sola vez al año, pero no creo que eso solucione en absoluto nada. Claro, sobre todo después del ejemplo que nos ha dado hoy. Le han preguntado, ¿usted va a dar respuesta o cuándo va al Vaticano a darle las explicaciones que le ha pedido el Papa Francisco? No, claro, no voy a ir. Y aunque le llame, tampoco voy a ir. ¿Y usted se va a ir de la diócesis? No me voy a ir. Por eso es fundamental destacar la actitud del Papa, porque algo está cambiando. No sé si lo compartís. Bueno, él ha puesto, lo que vimos este fin de semana fue una puesta en escena muy dramática, que luego ni siquiera se ha traducido en que el arzobispo haya pedido perdón a la víctima, ni que haya hecho, como bien dices, una exposición pública de aquí hay algo grave que está ocurriendo, con la contundencia con que la ha hecho el Papa Francisco. Luego también decir que las detenciones que se han producido, estas personas están ahora mismo incomunicadas, esta tarde ha estado habiendo registros en las propiedades. Este caso me da a mí la sensación que son luego muy complicados de sacar adelante, porque estamos hablando de unos abusos que se produjeron hace muchos años, una persona que ha tardado bastante en denunciarlo. Es lógico, me imagino que sería presa del pánico y de los propios traumas que eso le produjera en el caso de que hubiera sido así, cuando solo se basa en una carga de un testimonio, ¿no? Porque luego termina siendo de la palabra de uno contra el otro. No sé si se podrán encontrar otras pruebas que den solidez y que realmente se puedan... Los investigadores estaban esperando eso, ¿no? Que se produjesen o que se certificasen nuevas denuncias en estas próximas horas o en estos próximos días, ¿no? Sí, denuncias que tengan además, que se puedan llevar pruebas, que eso es bastante complicado. Entonces, a ver cómo termina en el sentido del caso. Y luego lo que decía Elena del silencio, ¿no? A mí, precisamente que mañana es el día de lucha contra la violencia de género, me recuerda que si eso se está produciendo, es espeluznante que esté silenciado, ¿no? Como si no fuera un problema de todos, ¿no? Realmente que estas cosas tienen que salir a la luz por estas jóvenes que han sufrido este tipo de abusos. Yo destacaría que de todo este caso el auténtico héroe es la víctima. Es decir, esa valentía que ha tenido de romper un largo silencio, de haber estado sometido a comportamientos sectarios, donde prácticamente le lavaban el cerebro, animándole a que renunciara a la familia, a vincular, digamos, los comportamientos sexuales con la divinidad, en fin. Yo creo que es un comportamiento sectario absolutamente de libro y ha sido lo suficientemente valiente como para hacer un análisis real de cuál era la situación y denunciar
a la cúpula casi, o por lo menos vincular a la Hoy precisamente El País publica la carta que le envió al pontífice. Sí. Sobre todo porque lo que quiere es que no vuelva a suceder. Es muy ejemplar, efectivamente. Y que se pueda prevenir. Ese es el verdadero comportamiento ejemplar. Y que siga creyendo en la Iglesia y como tal lo ha demostrado dirigiéndose al Papa para decirle yo sigo creyendo en esto, lo que no creo en este tipo de gente. Algo que podemos compartir millones de personas en España. Es decir, oiga, es que lo que no se puede creer, lo que no puede creer nadie es en una organización, sea eclesial o sea de cualquier tipo, que tape esto. Claro, porque es que ya ves cosas como decía, efectivamente, la conferencia ese famoso episcopal clan se ha enterado por la prensa, entonces no parece que haya un canal de comunicación si tienen un problema tan grande como La conferencia episcopal condenó el otro día de manera vehemente este tipo de prácticas, pero al renglón seguido apoyó al arzobispo de Granada. Que el arzobispo de Granada no es se le llamó a capítulo, él de hecho tenía que haber estado en una reunión de la conferencia episcopal la semana pasada, a la que no fue, y se le obligó a ir a Madrid a dar explicaciones. Sí, pero no se ha tomado una distancia y yo creo que en los próximos días puede haber medidas. Sí, pero que dimita, ¿no? Por ejemplo, no sería mucho yo más... creo que dimitir no va a dimitir. Otra cosa es que haya algún movimiento... yo, compadre, yo creo que muchas veces, igual que... Yo creo que va a haber algún gesto claro de la conferencia episcopal. Tendrá que ser un gesto, como tú bien dices, contundente, porque igual que le estamos exigiendo a los partidos políticos, a los sindicatos, limpieza, higiene interna, la Iglesia también tiene que replantearse este tipo de cuestiones. Necesita, si no quiere empezar a perder electores, fieles, porque la gente de los nuevos tiempos también reclama eso. Claro, la Tienen Iglesia 2000 años de historia, pero también necesita la renovando. Iglesia, y el Papa precisamente está pidiendo eso. A ver hasta qué punto le secundan. Y sobre todo porque no es en la primera polémica en la que se mete, claro, es que venimos hablando del arzobispo de Granada, que fue quien publicó Casas de libro, Sumisa, claro, por ejemplo. la editorial del arzobispado tenía ese libro. Hace años. Eso fue muy criticado por parte de todos los sectores, pero no tuvo ningún tipo de consecuencia para él. Entonces eso es lo que él tiene un poco que empezar a desvincularse de este tipo de prácticas que no van con los tiempos de la Iglesia y que la Iglesia está haciendo, sobre todo el Papa. Yo lo quiero personalizar en el Papa. Está haciendo muchos esfuerzos por avanzar un poco y ponerse a la vanguardia de los cambios que son necesarios para que no pierdan, como dice Olga, la cantidad de fieles que están perdiendo, y si no lo hacen no van a perder muchísimos fieles. Va. Es que, ¿Qué anuncio esperas tú de la conferencia episcopal que sea suficiente, que responda pues a la gravedad de los hechos? Todo el mundo espera. Y que señale a más gente, porque otra de las claves es que hay 3 detenidos, pero puede haber lo que decíamos antes, una dimisión, un cese. No, es que no es lo mismo una dimisión, que no creo que se vaya a producir. Porque como es este señor. Como si un cambio al arzobispo de Granada. Parece... Expertos en derecho han sugerido hoy incluso que no descartan la posibilidad de que incluso, y creo que vamos un pasito más adelante y no somos cautos en este sentido ni precavidos, decían estos expertos en derecho, por ejemplo Javier Pérez Arroyo, catedrático de Derecho Constitucional, decía que no descarta que el arzobispo sea imputado por encubrimiento. Claro, pero es que no solo él, puede haber más, porque al principio se señaló, me parece que a 8 o a 10 sacerdotes y solo 3 han sido detenidos. Es que el delito de encubrir este tipo de prácticas sexuales es igual de grave que el haberlos cometido. Sobre todo, el problema también es la ironía de gente que presume y que se dedica a prodigar con el ejemplo, la ejemplaridad, las prácticas éticas impolutas, y que ahora se esté descubriendo esto, pues causa todavía un estupor doble, ¿no? El delito es el mismo, pero que da como más... Nos vamos enterando de la situación, de lo que ha ocurrido. Cuando es un cargo público... Ese famoso clan de los romanones, que hasta hoy en día que es un clan, que es un clan dentro de la Iglesia, a la que la policía investiga 19 inmuebles por Granada, la área metropolitana, Alpujarra, hasta la Costa del Sol. Una herencia de 3 millones de euros que ya van a reclamar los sobrinos de la difunta. Todo es de una... Bueno, para cogerlo y darle la vuelta, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera del Arzobispado de Granada y de la Conferencia Episcopal. Yo creo que la Conferencia Episcopal van ahora mismo en esta línea, pero yo entiendo que las cosas van despacio. Pero también estará bastante sólida la estructura esta como para que determinadas voces inmediatamente le hayan dado absoluta credibilidad a la denuncia de este chico. Se haya hecho la puesta en escena del fin de semana, que yo la consideraba insuficiente, de la pérdida de perdón. O sea, se ha reconocido, aquí pasa algo, efectivamente esto apesta, ¿no? Realmente es de una gravedad tremenda cuando se ha reconocido muchas veces la tendencia a decir, no, esto no es verdad, no, vamos a esperar que haya pruebas. Raúl, ¿algo más? Estaba hablando, es que creo que la instrucción que está yendo bastante bien, la instrucción de este caso, y creo que va lenta precisamente por la dificultad de intentar probar el asunto. Por el contrario, creo que la Iglesia está siendo demasiado lenta. O sea, yo sé que tú esperas que la conferencia episcopal reaccione, pero
¿por qué si ya ha habido una asunción, si ya se ha pedido perdón es porque se asume la culpa? Claro, es que esa es la ¿Por qué diferencia no ha entre el sido Papa y el inmediato arzobispo? la renovación de la cúpula eclesial? Es decir, ¿por qué están dejando que esto se siga enquistando y se delegue en una investigación judicial que va aparte? Es decir, no sé, yo desde luego creo que los fieles no deben tener ahora mismo ninguna confianza en su posición. Y por otra parte, yo sí, lo único que digo es que si ha habido más casos de estos, que se sigan denunciando, claro, animarlos para que esto se limpie de una vez. Sin lugar a dudas. Bueno, vamos a introducir un nuevo elemento de análisis con la noticia que conocimos esta mañana de que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha sancionado con 5 millones de euros al Banco Popular, con 120.000 al Banco Sabadell por no poner sus VPO a disposición de los registros de demandantes municipales de viviendas sociales. En primer lugar, ¿qué os parecen estas sanciones? Por cierto, pueden venir próximas porque hay abiertos nuevos expedientes, tanto a la Sareb como a otras entidades, también por valor de 5 millones de euros a estas entidades, 11 millones a la Sareb. Sanciones, insistimos, que todavía no se han confirmado, están en un expediente recorrido. Y por otra parte, tenemos a PSOE, a la Junta, a Izquierda Unida, que han aprovechado la oportunidad para reclamar al Gobierno que retire el recurso contra aquellos artículos de la ley sobre la función social de la vivienda que permitían la posibilidad de evitar desahucios con la expropiación temporal durante 3 años de aquellas viviendas pues, en familias en riesgo de exclusión social. A ver, ¿por dónde empezáis? ¿Dónde ponéis el acento? Yo me pregunto si la banca no le estará diciendo al Gobierno por qué no recurrise también el artículo que permitía multarnos por esta cuestión. Yo creo que la Junta de Andalucía está siendo rápida, la Consejería de Fomento y Vivienda ahí, en aprovechar al máximo este recurso, no deja de bichear dónde hay vivienda de protección oficial no puesta a disposición de los registros de demandantes, y está actuando con mucha contundencia. Íñigo Rejón es de los que está investigando el contrato que él tenía, la Universidad de Málaga, era para investigar las viviendas vacías en Andalucía. Ese era el contrato que tenía como investigador. O sea que muy eficaz, ¿no? Y después también a raíz de lo que vivimos este fin de semana con un caso de desahucio, no fue aquí, bueno, pero que nos muestra de manera descarnada la crueldad tremenda que hay. Creo que sí es oportuno insistir al Gobierno en recurrir nuestra medida, es la ley andaluza antidesahucio, y no proponen otra. Los desahucios siguen existiendo, es que no podemos volver la cara, y sin embargo esto puede tardar años en resolverse, igual que también en cobrar las multas estas que pide la Junta. Eso no quiere decir que de inmediato vayamos a cobrarla. Ahora va la justicia y eso, cuidado. Es un las echa para atrás, administrativo, ¿no? Que puede tardar mucho tiempo. Yo creo que el matiz es que ahora estas viviendas son construidas con dinero público y por eso la Junta de Andalucía sí tiene potestad para sancionar a los bancos, y el Gobierno no lo pudo recurrir porque no eran viviendas privadas, como lo que sí pretendía con los artículos que recurrió de las entidades financieras o las inmobiliarias que tuvieran sus propias viviendas. En cualquier caso, hay que matizar que lo de las expropiaciones, que lo decimos por resumir, pero que no son expropiaciones a particulares en ningún caso. Eran expropiaciones a las entidades financieras para permitir que la familia desahuciada o afectada con riesgo de desahucio pudiera permanecer en su vivienda 3 años más si cumplía pues, unos requisitos de mínimo. En cualquier caso, yo estoy de acuerdo con Olga, esta es una de las medidas que la Junta ha puesto en marcha para intentar evitar desahucio. El drama sigue ahí, hay veces que hablamos más, hay veces que hablamos menos, en función de si la actualidad lo pide o no lo pide, pero este caso de fin de semana en Madrid, que además ha tenido un tinte muy solidario con el gesto del Rayo Vallecano, pero es que no podemos vivir de la solidaridad de nadie. Lo que tenemos es que sentar las bases de unas leyes justas que amparen a quienes más lo necesitan en el momento en el que más lo necesiten. Entonces yo me alegro porque se haya sancionado o porque se haya iniciado el expediente si es verdad que han incumplido la obligación que tienen de poner a disposición de los ayuntamientos de los registros municipales las viviendas. Es que si son construidas con dinero público, los ciudadanos tienen derecho a acceder a ellas. ¿Por qué las guardan? Con la intención de especular. Es que eso en este tiempo no podemos consentirlo. Porque la clave es esa, la clave es que no se puede consentir que un Estado no sea capaz de solucionar el problema de una señora y tenga que venir a un club de fútbol a viviendas hacerlo. públicas vacías y gente en la calle es inadmisible. Es que, algo falla, y no el solo hay sistema una está Carmen, fallando. no solo hay una Carmen. No, hay más. No solo hay una Julia, que mañana nos comentaban que hay otra anciana octogenaria. 120.000 familias han dicho hoy en el Congreso, que hay ahora mismo pendientes de... Eso es no puede ser, o sea, y además no puede ser en un país donde tenemos viviendas vacías. Es que de verdad que no puede ser. Tiene que haber un sistema para arbitrar esta situación. Viviendas públicas, porque las viviendas privadas, nos guste o no nos guste, pero podemos no podemos meternos en lo que cada uno hace con su propiedad privada. Repito, te guste o no te guste que una familia pueda tener 5 viviendas vacías, pero eso es propiedad privada. Pero si es que el matiz está en la vivienda pública.
Otro debate distinto puede ser de las entidades financieras, claro, a las que hemos rescatado precisamente con aunque dinero sean público. privadas, efectivamente, pero de fondo está el dinero público. Claro, pero ese es otro debate, porque es que las entidades financieras han recibido una inyección de dinero público muy importante, pero si yo hablo de la vivienda en sí, si son viviendas públicas, el destino tiene que ser público. Si es que es una regla Yo creo que, bueno, lo de hoy es solo un gesto, yo creo que será recurrido por los bancos y eso no llegará a ningún sitio, pero bueno, es un gesto al electorado de izquierda muy bueno por parte del PSOE y de Izquierda Unida en Andalucía. Y con respecto al fondo del asunto, estoy de acuerdo con vosotros, si tenemos hasta 120.000 familias en Andalucía, en España, perdón, con riesgo de desahucio, que estemos hablando, que estén hablando los políticos de leyes regeneradoras, transparencias, que estemos hablando todos los días en mesas aquí de la Pantoja, del pequeño Nicolás o eso, es tan absurdo como que esto es una realidad palpable que necesita un pacto de Estado entre el PSOE y el PP. No un arrojo político entre la Junta y el Gobierno Central a ver quién se cuelga la medallita de que yo arreglo los desahucios, que además no lo arreglan. Esto sí que es una realidad palpable que podrían ponerse de acuerdo y que darían una imagen a la ciudadanía de que nos estamos preocupando por aquello que ocurre en la calle y no nuestra batalla de todos los días absurda sobre la política, ¿no? Pero bueno. Sí, el Banco Sabadell y el Banco Popular ya han anunciado que, vamos, creo que ya lo han anunciado. Que sí, el recurso, lógico. Sí, bueno, Basares también recurrió. Eso es. Sí, sí, por eso, que es lógico. Vamos, que entra dentro de lo previsible, quiero decir. Bueno, no sé si se les pone la cara color a los bancos, no sé si los bancos pueden ponerse eso, pero en cualquier caso se retrata también ante la opinión pública. También es un escarnio, ¿no?, que sufren en ese sentido, ¿no lo creéis así? Para un banco que se le ponga la cara colorada, creo yo que es bastante complicado. Y de hecho, ya no solamente si te pones con el tema de la vivienda, se ha visto antes, han sido rescatados, tenían el compromiso de soltar crédito para mover la economía y no lo han hecho. O sea, el banco me parece a mí que es durísimo, y la banca en general, y que no es una cuestión que no va con ellos. Ellos tienen sus cuentas. Bueno, vamos a introducir el último elemento de análisis y os pregunto, ¿cómo tildáis el espectáculo que está protagonizando Juan Manuel Sánchez Gordillo, diputado de Izquierda Unida, alcalde de Marinaleda, quien en un principio, bueno, tardó en decantarse, pero en un principio depositó en el Parlamento un escrito en el que iba a renunciar a la alcaldía? Sin embargo, desconvocó el sábado por la tarde el pleno para su renuncia y dice que va a seguir como alcalde. Sin embargo, en el Parlamento todavía no ha registrado la renuncia. La Cámara Autonómica, lo ha confirmado el presidente del Parlamento, ha activado los mecanismos a través de la Comisión del Estatuto del Diputado para comunicarle a este señor, a este diputado, que está incumpliendo precisamente, está incurriendo en incompatibilidad por, según la ley electoral de Andalucía. En fin, desde Izquierda Unida se han confesado esta mañana mareados por la situación, incluso le han pedido al propio Sánchez Gordillo que aclare qué va a hacer, pero sobre todo que lo haga ya. Raúl. Es que yo creo que Izquierda Unida no puede tolerar esta lamentable situación y no puede pedirle a Sánchez Gordillo que decida. Tiene que ser ellos los que asuman la autoridad de una formación política responsable e imponer una solución. ¿Porque tú crees que está faltando el respeto a las instituciones? Totalmente. O sea, lo que no puede ser es que esté saltándose la ley, esté burlando al resto de la ciudadanía y en particular un personaje que creo que ha destrozado casi todas las organizaciones que ha ido tocando. Con lo cual, si Izquierda Unida no quiere seguir en este proceso de decadencia y enfrentarse a unas elecciones con esta imagen, yo creo que debería poner su autoridad. Sí, pero el margen que tiene, no puedes arrebatarle el escaño, no puedes arrebatarle la alcaldía. El margen que tiene es el que se va a seguir de precisamente en esa comisión del estatuto, declarar la incompatibilidad y retirárselo. Yo creo que lo más triste de esto es el daño que se hace a sí mismo el señor Sánchez Gordillo, que podría pasar a la historia por toda su trayectoria política, que reconozcamos que para la lucha obrera, para la democracia municipal, ha tenido un papel importante, y yo creo que se está haciendo un daño con esta manera de seguir enrocándose en este tipo de comportamientos que realmente hacen daño a la institución y también se lo hacen a él mismo. A mí también me parece que es un espectáculo bochornoso y que una falta de respeto a las instituciones, y no solo una falta de respeto a él mismo, también a su grupo político, que él está bajo unas siglas a las que también tiene que respetar. Lo que pasa es que ellos ahora mismo, como el escaño es un acta personal, no pueden tomar la decisión de decirle que se vaya. Pero primero agota el plazo, luego dice que se queda de diputado, luego dice que hace un pleno y no lo hace, ahora sigue sin comunicar cuál es su decisión definitiva. De hecho, José Manuel Castro ha dicho esta mañana, el portavoz de Izquierda Unida,
García que no descarta una nueva sorpresa. Sí, sí, no lo descarta. Y él ha reconocido que no es serio. Es que le hemos hecho muchas preguntas en ese sentido de, pero usted comprende que esto no es serio. Y él nos estaba dando la razón, pero es que no pueden hacer otra cosa. Una decisión que tiene que tomar él, todavía tiene 2 días y dentro de 2 días, si el Parlamento no ha recibido la comunicación oficial por su parte, pues iniciará, y será muy triste ver por primera vez la imagen del Parlamento echando a un diputado. Es una imagen que yo creo que a Andalucía es lo último que le hace falta ahora mismo. Es alcalde de Marinaleda desde 1979. ¿Cuántos espectadores que nos están viendo no habían nacido? Entonces, más allá del espectáculo bochornoso de estos días, yo insisto en mi tesis de los 8 años y a su casa cada uno. Se lo digo a Sánchez Gordillo, igual que se lo dije la semana pasada aquí a Esperanza Oña, que revalida con mayorías absolutas cada vez que se presenta, estupendo, pero yo sigo pensando y pensaré que es magnífico para la democracia que estemos 8 años, que estén quien sea 8 años en un cargo público y después a su casa perfectamente. Entonces, en este caso, pues qué voy a decir, desde 1979. Es el único que lleva en Andalucía del 79. Bueno, columna de cierre, la última opinión del día, Fernando Santiago. Esta última semana ha sido trágica para la imagen de Andalucía. Una tonadillera que entra en prisión por blanqueo de dinero y una duquesa cuyas principales expresiones públicas es la suma de los tópicos más execrables de Andalucía. Encima, la presidenta de la Junta de Andalucía a lo que dedica su tiempo es a analizar a uno de los 5.000 becarios que hay en las universidades andaluzas. No vaya a ser que su acceso haya sido irregular. A eso se dedica la presidenta de la Junta de Andalucía. Mientras tanto, lo que aparece, la imagen de Andalucía que aparece en los noticiarios de televisión, en los periódicos y en la radio, es esa duquesa que, a decir de Susana Díaz, fue libre y rebelde. Una mujer que nació con un amplísimo patrimonio, con una fortuna incalculable, con grandes cortijos, fincas, palacios y castillos, que no ha hecho otra cosa en toda su vida, que no hizo otra cosa en toda su vida más que vivir bien. Ir a los toros, ir a la feria, aprender a bailar flamenco, ser de una cofradía, todos esos topicazos en un dolce fare niente que ha durado 88 años. Sin hacer absolutamente nada en toda su vida, ha sido famosa, y lo peor de todo no ya es que los representantes del Ayuntamiento de Sevilla la hayan puesto como imagen de la ciudad, es que la presidenta de la Junta de Andalucía, que va de renovadora del socialismo español y de la socialdemocracia europea, dice que era una mujer libre y rebelde. Hombre, por favor, libre y rebelde la mujer de Vallecas, que ha tenido que rebelarse frente a un desahucio. Eso es rebeldía. Rebeldía es tener que trabajar todos los días, tener que sacar adelante la casa de alguien sin apenas recursos, sin trabajo y trampeando. Eso es rebeldía. No es rebeldía estar paseándose todo el día por las casetas de ferias, por los tendidos de la maestranza, bailando flamenco y con los dimes y diretes en la prensa del corazón. Es una triste vergüenza para Andalucía repetir estos topicazos y que al frente del gobierno de Andalucía, en vez de estar alguien que pretenda frenar estos tópicos, tenemos a alguien que los fomenta, los aplaude y los empuja. Una desgracia para nuestra tierra, y yo creo que Andalucía jamás saldrá de su postración mientras tengamos como imagen a alguien como la duquesa de Alba. La columna desde Cádiz con la firma de Fernando Santiago, Raúl Limón, Olga Granado, José Luis Losa, Elena Manzano, a los 4, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Mañana volveremos con el diputado nacional de Izquierda Unida y aspirante a ser candidato de la coalición de izquierdas a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón. Nos acompañarán en la tertulia Enrique Cervera, Isabel Morillo, Antonio Mendaño y Francisco Morón. La columna de cierre la firmará desde Jerez a Nuguet. Y como siempre iremos a por todas.